Muchas gracias, presidenta. Como es la primera vez que intervino en esta sesión, yo también quisiera expresar mi condolencia por las víctimas del accidente en Galicia y mi solidaridad con los familiares también. Y al presidente expresarle también mi pésame y mi solidaridad por su familiar fallecido. Yo quiero, antes de entrar en materia, lamentar que pedí y solicité en nombre de mi grupo una comparecencia para hablar de esto mismo que el ministro ha citado, un motivo de la comparecencia que simplemente trataba de pedir información sobre la dotación de medios del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de esta campaña. Lo registré el 21 de junio. El 10 de julio lo hizo el Gobierno, o sea, con tiempo suficiente, y observo en el orden del día que no se me ha acumulado esta comparecencia. No así con la que acabamos de ver con la PAC, donde el Gobierno ha hecho su comparecencia, se han prestado el resto de grupos. La verdad es que no puedo entender qué razón hay para no haber acumulado esta solicitud, salvo el propio origen, porque soy del Partido Socialista. No se me ocurre ninguna otra, lo lamento. Bueno, yo agradezco al ministro la prolija información, como no puede ser menos, también al resto de los miembros de la comisión que aguantan después de 3 horas y media aquí, permanecen, también es para felicitarles. Y lo que sí que, porque usted es ministro de Medio Ambiente, no de Protección Civil, no del Interior, creo que esta es una oportunidad también para hablar de política forestal, porque el trabajo de extinción lo que trata es de preservar una riqueza, un valor, que son nuestros bosques, y por lo tanto es una parte, la parte lamentable o triste de la política forestal. Es decir, los incendios o la extinción de los incendios acontece cuando se fracasa en toda la política forestal, al menos de carácter preventivo, y también de poner en valor esa riqueza. Creo que se pone, por lo tanto, excesivo énfasis en esta labor de extinción de incendios. Se comentó ya en las últimas comparecencias. Y esto tiene un reflejo presupuestario que empieza a preocupar, porque está bien dotar de recursos, pero no en detrimento de la prevención. En 2011 y 2012 apenas se destinaron 9 millones de euros en prevención, lo que supone una reducción del 76% respecto a los años 2008 y 2009. En cambio, los presupuestos en materia de extinción se mantienen más o menos constantes estos años, con algunas subidas o bajadas. Y también puedo decir, por lo tanto, que el Servicio de Extinción de Incendios también es eficaz. Eso hay que reconocerlo, como también hay que felicitarnos de que este año no hayamos tenido grandes desgracias en esta materia. Pero hay que aprovechar para hacer una reflexión sobre la necesidad de una política forestal. Y ahí observo un descuido respecto a las causas y motivaciones que existen detrás de un incendio. Hay estudios que dicen que el 96% de los grandes incendios forestales se originan por la acción del hombre. Un 55% son intencionados y un 23% por accidente o negligencia. Acabamos de saber que el incendio en Almorox ha sido por la negligencia de un trabajo de una máquina de obras públicas. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad de la Administración. Y vinculado con esto, con la acción humana en la causa de los incendios, hay que observar, se ha comentado antes aquí por el portavoz de UPyD, la impunidad que existe, ¿no? La impunidad es tal que entre 2001 y 2010 apenas se identificó al 9% de los causantes de incendios. En los casos de incendios intencionados, únicamente se identificó al 1,5% de los responsables. En España han entrado tan solo 8 personas en la cárcel desde 2007 por provocar incendios. Menos de un 3% de los condenados acaban pisando la cárcel. Por lo tanto, hay todo un ambiente de impunidad. Y al mismo tiempo se está estableciendo o instalando una percepción derrotista respecto de nuestros bosques, en el sentido de que los incendios no se pueden evitar y, por lo tanto, lo único que cabe es insistir más en los recursos públicos destinados a la extinción. Yo quiero recordar que el año pasado tuvimos aquí 2 comparecencias con el ministro las debe recordar bien, porque tuvimos una campaña desastrosa. En el 2012 fue un año en el que se quemaron 209.855 hectáreas, casi el doble que en toda la década anterior, y después de una catástrofe podríamos decir que podía ocurrir una oportunidad para la reflexión, para reconsiderar las cosas, para actuar. Pues bien, lamentablemente, en este año no ha habido ninguna novedad, no ha habido ninguna reconsideración, ha sido, por lo tanto, una oportunidad perdida.
se ha instalado la decepción, las promesas incumplidas en las zonas afectadas. No hay más que ver en el aniversario que se ha producido estos días o estas semanas de aquellos grandes incendios, cómo es la opinión de las gentes. Algún medio de comunicación titulaba «Promesas en el reino de la ceniza». Los recortes presupuestarios en las comunidades autónomas se han incrementado, han continuado, han seguido. Hemos perdido una gran oportunidad de generar o implantar un plan de empleo forestal que en el contexto de la crisis actual hubiera sido formidable, porque además para la limpieza de montes, para el aprovechamiento de la biomasa, pues se requiere muchísima mano de obra con un coste muy pequeño respecto de lo que gastamos en otras cuestiones. Por lo tanto, hemos perdido una gran oportunidad de dar empleo, una gran oportunidad, además, de limpiar el monte. Y se sigue sin dar una respuesta al aprovechamiento de la biomasa, un recurso natural que sigue siendo considerado como un residuo sin valor. Por lo tanto, es el momento para seguir manteniendo o reivindicar algunas consideraciones ya expuestas en esta comisión por parte de todos los grupos, incluidos el Grupo del Partido Popular, que da apoyo al Gobierno. Reiterar un diagnóstico ya expresado, por lo tanto. Tenemos un medio rural y forestal muy vulnerable. Los incendios forestales siguen siendo el síntoma del abandono rural y del sector forestal durante bastantes años. Hay que tener en cuenta también que el 70% de la superficie forestal está en manos privadas. Por lo tanto, la acción de lo público tiene que considerar esta circunstancia. El cese de las actividades forestales tradicionales y también el abandono agrario ha hecho que el paisaje se modifique, que la superficie forestal se incremente. Pero a ello hay también que plantear una deficiente planificación y ordenación territorial. Apenas el 13% de la superficie forestal española cuenta con planes de gestión y menos del 1% de la misma está avalada por algún sistema de certificación forestal. La Ley de Montes establece la obligatoriedad de que las masas forestales cuenten con adecuados instrumentos de gestión. Paralelamente, el incremento de la biomasa corre en paralelo a la desaparición de las labores forestales. Esto es munición, esto es combustible y no se aprovecha el valor que pudiera tener. Y un último dato. Los bosques españoles podrían dejar de ser sumidores naturales de CO2. Curiosamente, los bosques tienen este papel, es decir, eliminar CO2. Pues bien, la tasa de fijación de CO2 de mantenerse esta tendencia podría ser que entre la descomposición de la materia orgánica que se produce en nuestros bosques, en los suelos forestales, y los incendios, podría ser que nuestros bosques se convirtieran también en emisiones de CO2, curiosamente. Por lo tanto, creo que debemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, que se identifiquen las áreas de mayor riesgo a sufrir grandes incendios forestales, tal y como exige la Ley de Montes. Que se diseñen planes de prevención específicos. Que se mejore la eficiencia y la identificación de los causantes de incendios e ir combatiendo la impunidad de los incendiarios. Impulsar una política de desarrollo rural y, sobre todo, poner en valor el monte para recuperar el aprovechamiento económico de bienes y servicios forestales. Y para concluir, y no resultarle más pesado, 3 preguntas concretamente quería hacerle, ministro. ¿Qué ha pasado con las ayudas que el Gobierno pidió al Fondo Europeo de Solidaridad el año pasado para compensar los daños de los incendios en Valencia y en Málaga, tal como el ministro comunicó en una sesión de control en el Pleno? ¿Cómo va el anunciado proyecto de Ley de Montes? Porque el año pasado en las comparecencias se anunció que iba a reformar la Ley de Montes y desde entonces no hemos sabido nada. Y preguntarle si permitirá un debate previo, una reflexión abierta sobre la reforma de la Ley de Montes, cosa que no ha sido posible con la reforma de la Ley de Costas. ¿Y cuándo va a definir el Gobierno el modelo de desarrollo rural por el que apuesta el Gobierno? Porque también nos comunicó en la otra comparecencia que no le gustaba nada el modelo de desarrollo rural que había y que lo iba a cambiar, pero hasta la fecha tampoco hemos sabido nada. Y, por último, ¿el Gobierno va a pedir o va a plantear alguna responsabilidad por la negligencia del incendio de Almorox, en la medida en que ha sido la propia Administración Pública la causante de este incendio? Gracias. Gracias, don José Luis. Muchas gracias. Muy agradecido por su mensaje personal. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña María Teresa. Perdón, la última pregunta me la puede reformular. He anotado todas menos la última. Perdón, Bueno, pues como le decía, hemos
Tengo conocimiento de que parece ser que una máquina, según han declarado, una máquina de obra pública ha sido la responsable o la causa del incendio en Almorox. Y como es dependiente de la Administración Pública. Gracias, señora.